Puede que el amor de Gregorio Prieto por el cine comenzara en su juventud, cuando trabajó de taquillero en el Cine de la Flor de Madrid, o en las sesiones del cineclub de la residencia de estudiantes a las que acudía junto a sus compañeros y amigos de la generación del 27. Pero lo cierto es que lo fílmico inspiró al pintor manchego en su obra a lo largo de su carrera en las distintas disciplinas que abordó. Buena muestra de ello sería Los maniquís, obra pintada en torno a 1930. En este cuadro observamos cómo Prieto adopta los juegos de luminosidad propios del cine expresionista alemán. Si el uso simbólico de las sombras en la gran pantalla reflejaba la angustia y la inquietante amenaza del período de entreguerras, en este cuadro el pintor veintisietista pareciera querer evocar la sutil zozobra de un amor quizás destinado a ser secreto, la inquietud de una relación oculta, pero a la vez llena de color, poesía, sensualidad y pasión tan características de Gregorio Prieto. Otro ejemplo es El sueño del titán, pintura de la misma época donde el contrapicado cinematográfico genera un irreal escenario, en el que no conseguimos esclarecer si el desnudo masculino cae o yace en unas escaleras custodiadas por unas figuras aladas que se debaten entre lo lírico y lo fantasmagórico. Algunas de las películas favoritas del pintor fueron La pasión de Juana de Arco y Días de ira de Carl Theodor Dreyer, El demonio y la carne, dirigida por Clarence Brown, o Las margaritas, de la directora checa Vera Chytilová. Alusiones a estas películas y a otras como Metrópolis de Fritz Lang aparecen de manera reiterada en varias de las fotografías que Prieto concibió tanto en su etapa romana como a su regreso a España en 1950, imágenes a las que denominaba films en reposo. La admiración mutua y buena afinidad personal entre Dreyer y Prieto les llevó a idear un proyecto cinematográfico que desgraciadamente no llegó a materializarse. Dreyer quiso hacer una película conmigo. ¿Teníais más o menos la idea de cómo iba a ser? Sí, la idea, él quería hacerme Goya joven. Entonces yo le dije que yo no era artista de cine. Es lo que a mí me gusta. Juana de Arco yo la he hecho con la artista mejor del mundo, pero que no era artista de cine. Luego el pobrecito, pues se volvió loco, el pobrecito, loco ya de verdad. Y entonces ya no se pudo hacer. Gregorio Prieto retrató a varias figuras del celuloide como Jean Cocteau, Greta Garbo, Luis Buñuel, Marlon Brando, Bette Davis, Mae West, Raquel Welch, Imperio Argentina o Edgar Neville. De algunos se conserva correspondencia en su archivo, y a otros los vemos en sus coloridos collages de su etapa final. En sus últimos años de vida, Gregorio Prieto salía en raras ocasiones de su casa o de su estudio, si acaso, para disfrutar de algún estreno en el cine que le llamara particularmente la atención. En una de mis visitas que le hacía a Gregorio Prieto, normalmente eran para temas de la fundación, le habían hablado de una película que se había estrenado, Carros de Fuego, y le apetecía verla por el tiempo que le había estado viviendo en Inglaterra, y nos fuimos al cine y bueno, él salió entusiasmado. Le duró el ver esa película varios días de satisfacción. Le hizo recordar su buena época de Inglaterra, que es la de los estudiantes, la universidad, los preciosos paisajes ingleses, todo eso que él refleja luego en sus dibujos, sobre todo, y en algunas pinturas. Una de las épocas donde él mejor lo pasó, una época de literatura, de artistas, editoriales, gente muy culta y muy conectado con la gente universitaria. Para Gregorio era perfecta para llevarle al mundo que él tuvo.